Hoy estudiaremos la lección número 13, correspondiente al primer trimestre de este 2026, titulada Permanecer en toda la voluntad de Dios. La repasaremos el sábado 28 de marzo. A ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser que algunas de las cartas más llenas de esperanza de toda la historia se escribieran desde una celda? Bueno, hoy vamos a analizar justamente esa profunda paradoja del apóstol Pablo y sus cartas desde la cárcel. Queremos descubrir cómo encontrar un propósito en la voluntad de Dios, sí, incluso en los momentos más difíciles. Y es que, en el fondo, esta es la pregunta que define todo nuestro análisis, ¿verdad? Imaginen, desde una prisión en Roma, Pablo no escribe sobre la desesperación, sino todo lo contrario, sobre el gozo. Sus cartas a las iglesias de Filipos y Colosas de verdad son un testamento de fe que desafía cualquier lógica. Así que vamos a meternos de lleno a desentrañar cómo fue que esto pudo pasar. Bueno, empecemos por explorar esa perspectiva tan única de Pablo. Cómo encontrar gozo justo en medio de la adversidad. Y esto es clave. No se trata de negar el sufrimiento, para nada, sino de transformarlo. A ver, tratemos de imaginar la escena, ¿sí? Cadenas, muchísima incertidumbre, una celda fría. Y sin embargo, el mensaje que sale de ahí, de Pablo, es uno de gratitud. Él nos enseña que la vida del creyente debería ser una de agradecimiento constante. Y no a pesar de las dificultades, sino increíblemente, incluso a través de ellas. Porque, vamos, el desánimo es una experiencia universal, ¿cierto? Las fuentes nos cuentan que Pablo enfrentó de todo, no solo ataques espirituales, sino también críticas de su propia gente, de otros creyentes, y por supuesto, las pruebas durísimas de la vida. Todo esto hace que su actitud de gozo sea, de verdad, todavía más extraordinaria y que valga la pena analizarla a fondo. Ok, entonces la pregunta cae por su propio peso. ¿De dónde venía toda esta fuerza? Bueno, la respuesta podría sorprender. No venía del aislamiento, sino todo lo contrario, de la conexión. Su verdadero pilar era la fuerza de la comunidad, esa red de amigos que tenía. Y este es un punto absolutamente crucial. Pablo no estaba solo y no fue por accidente. Él cultivó y sí, dependió de una red de amigos y de colaboradores. Su fortaleza espiritual estaba íntimamente ligada a su conexión con otros creyentes. Esto nos muestra de una forma muy clara la importancia vital que tiene la comunidad. Y uno de esos amigos era Tíquico. A ver, Tíquico no era solo un cartero, para nada. Pablo lo envió a Colosas para entregar sus cartas. Sí, claro, pero su misión iba mucho más allá. Iba a informar sobre cómo estaba él, Pablo, para asegurarse de que la iglesia supiera de primera mano cómo se encontraba. Y Tíquico no viajaba solo, Junto a él iba Onésimo, y su misión era súper específica, consolar los corazones de los creyentes en Colosas. Lo que vemos aquí es un esfuerzo muy deliberado por mantener esos lazos tanto emocionales como espirituales a pesar de la distancia. Y la lista sigue y sigue, con nombres como Aristarco, que era su compañero de prisión, y también Marcos. La historia de Marcos en particular es muy poderosa, porque es un ejemplo clarísimo de restauración. Nos muestra que los errores que uno comete en el pasado no tienen por qué definir el servicio que uno puede dar en el futuro dentro de la comunidad. Y aquí vemos un contraste que es la cruda realidad de la fe. Por un lado, tenemos a Lucas, el médico amado que se quedó, permaneció fiel a la misión hasta el final. Pero por el otro lado está Demas, quien, según las propias palabras de Pablo, lo abandonó por amor a este mundo. Es un recordatorio muy potente de que la fe es una elección constante, una decisión entre la misión y, todas las distracciones que nos rodean. Ahora, esta red de apoyo no solo estaba ahí para ofrecer consuelo, hacía mucho más que eso. Compartía un objetivo común. Así que ahora exploremos esa motivación, eso que los impulsaba a todos, el camino hacia la perfección. Esta oración que hacía Epafras por la iglesia de Colosas es absolutamente clave para entender esto. Él oraba para que estuvieran firmes, perfectos y completos. Y aquí, la palabra perfectos es la que nos interesa, porque no significa ser impecable o no cometer errores.
es algo mucho, mucho más profundo y dinámico. Entonces, aquí está el punto crucial. La perfección cristiana no es un estado al que uno llega, no es una medalla que se gana, es más bien una dirección que se sigue. Es un viaje constante de madurez, de crecimiento, con la vista siempre puesta en Cristo, a pesar de que sepamos que somos imperfectos. Y este viaje, este camino, se puede desglosar en estos 3 pasos que vemos. Primero, aceptar nuestra propia imperfección, asumirla. Segundo, luchar, sí, pero con un propósito bien definido, sabiendo hacia dónde vamos. Y tercero, y lo más importante de todo, es fijar la vista en Cristo como la meta. Muy bien, ya hablamos de la actitud en la adversidad, de la fuerza de la comunidad y del camino hacia un propósito. Pero todo esto se sostiene sobre un único y sólido fundamento. Así que en nuestra última sección vamos a descubrir el verdadero centro de todo, la gracia. Para entender bien este fundamento, vale la pena mirar a la iglesia primitiva. Su crecimiento explosivo no se dio por construir grandes catedrales. No, para nada. Vino de reuniones íntimas, en las casas de la gente, donde el fervor misionero era algo vivo, auténtico y se compartía de persona a persona. Y aquí las fuentes nos advierten de algo bien importante. El cambio de estas reuniones pequeñas y personales en los hogares a grandes estructuras físicas, a grandes templos, corre el riesgo de diluir ese fervor inicial. Puede transformar una misión activa en un club religioso mucho más pasivo. La clave, al parecer, estaba en la conexión personal, no tanto en la institución. Entonces, la pregunta es, ¿qué alimentaba ese fervor inicial? ¿Qué concepto es el que une el gozo en la adversidad, la fuerza de la comunidad y el camino a la perfección? En definitiva, ¿cuál es el centro absoluto de todo el mensaje de Pablo? Es esta palabra, gracia, así de simple y así de profundo, el favor no merecido de Dios. Y no es solo un concepto teológico, Para Pablo es el motor, es el combustible y es el destino de la vida cristiana. Lo es todo. Y fíjense en esto, la gracia es el saludo con el que Pablo empieza sus cartas y es la bendición con la que las termina. No es solo una partecita del mensaje, es el marco completo que lo envuelve todo. Podríamos decir que es el alfa y el omega de su teología. Y esto nos deja con una pregunta final. Una para la reflexión. Si la gracia de verdad lo envuelve todo, si es el principio y es el fin del viaje espiritual, entonces, ¿cómo redefine eso la forma en que enfrentamos nuestras propias luchas, las críticas, el desánimo? Es una pregunta que tiene el poder de redefinir por completo lo que significa permanecer en la voluntad de Dios.